Hola, buen día, ¿cómo están? Lamentablemente tuvimos un problema técnico con la grabación en vivo del Ateneo del martes 6 de octubre, por lo que para que no quede sin subirse este Ateneo, que nos parece que es importante, voy a volver a presentarlo. Yo soy Sofía Cabral, soy la actual jefa de residentes de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria. Em, y quizás hacer como un pequeño resumen de lo que fue el intercambio al final, que estuvo bastante interesante. El tema de hoy es actualización en COVID, específicamente la atención de niños, adolescentes, adultos y personas gestantes. Los objetivos de este Ateneo van a ser revisar las definiciones de caso sospechoso, caso confirmado y contacto estrecho al día del Ateneo, que fue el 6 del 10, exponer los protocolos vigentes a la fecha y diferenciar los algoritmos de acción frente a niños, adolescentes, adultos y personas gestantes. Esta es la bibliografía que se utilizó, que la van a poder encontrar en la descripción del video. Hay un enlace hacia el Drive. Muchas páginas podemos ver que son la de la Dirección de Epidemiología, la Sala de Situación de la Provincia de Salta y páginas del Ministerio de Salud de la Nación. Tenemos por un lado la situación epidemiológica de la provincia, actualizado octubre, en donde vemos por colores las zonas, siendo zona 1 las zonas de menor cantidad de casos y zona 4 donde ya tenemos circulación comunitaria. Nosotros actualmente nos encontramos en Capital, donde tenemos circulación comunitaria. Está el archivo de el Ministerio de Salud de Salta, en donde se describe cómo se clasifican las áreas y las acciones a tomar, pero la diferencia en lo que vamos a ver hoy se basa principalmente en criterios de PCR al alta. Sobre la vigilancia, sabemos que esta enfermedad, el virus en realidad, el COVID-19, se inscribe en la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas y constituye un evento de notificación obligatoria en el marco de la Ley 15.465, que debe ser notificado en forma inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud en el grupo de eventos, infecciones respiratorias agudas, eventos, sospecha de virus emergente. Esta es la ficha que se utiliza actualmente para notificar el caso, en donde vemos que en un primer momento aparece la definición de caso que nos lleva al enlace de Nación, donde están los criterios, la identificación de la institución, la identificación del caso. Es muy importante tener los datos de dónde vive el paciente, el usuario en este caso del servicio de salud, si es una persona que está privada de su libertad, la información clínica, donde es muy importante consignar la fecha de inicio de los síntomas, del primer síntoma, y la fecha de la primera consulta. Y también dónde se realiza la primera consulta. Posteriormente tenemos una parte en donde hay que marcar los signos y síntomas que presenta él o la usuaria, las enfermedades previas, las comorbilidades, el diagnóstico sindromático o de bronquitis, neumonía, si tenemos los criterios, tratamiento que está realizando, que haya realizado, el establecimiento de internación, que si es que se interna, los antecedentes epidemiológicos, el laboratorio, cómo se confirma este caso y lo que es muy importante también, las personas con las que estuvo en contacto durante la enfermedad. Ya vamos a ver cuáles son, cómo definimos los contactos estrechos, pero sí es importante saber que hay que dejar un registro y posteriormente poder ponerse en contacto con estos contactos para ver cómo están y si presentan signos o síntomas de la enfermedad. Bien, empezamos primero con la definición de caso sospechoso, que es lo que vamos a recibir en el centro de salud, el consultorio. Nosotros más que nada nos desempeñamos en un primer nivel de atención. Entonces tenemos la definición de caso sospechoso con la que trabajamos, es de la última actualización del 11 de septiembre. ¿Sí? Esto, como sabemos, es una enfermedad nueva y está sujeta a cambios, entonces siempre sugerimos que se fijen en las actualizaciones vigentes. El criterio 1 es toda persona de cualquier edad que presente dos o más de los siguientes síntomas, que pueden ser fiebre de 37,5 más, tos o dinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgias, diarreas / vómitos, que en ese caso se considera como un solo síntoma. Diarrea y vómitos se consideran como un solo síntoma, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, y este criterio incluye toda infección respiratoria aguda grave. O la pérdida repentina del gusto del olfato en ausencia de cualquier otra causa identificada. ¿Sí?
Toda persona que tenga 2 o más de los siguientes síntomas o la pérdida repentina del gusto o el olfato es un caso sospechoso según el criterio 1. Luego tenemos el criterio 2, que es toda persona que sea trabajador de salud, reside o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada, sea personal esencial, reside en barrios populares o pueblos originarios y sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que dentro de los 14 días posteriores al contacto presente uno o más de estos síntomas, que pueden ser la fiebre, la tos, la odinofagia, la dificultad respiratoria, la pérdida repentina del gusto o del olfato. Más abajo tenemos que se considera que reside o trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, que se considera personal esencial y que se considera barrio popular de acuerdo a esta definición de caso. Luego tenemos el criterio 3, que es el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID en pediatría, que es una definición adaptada de la OMS, y acá consideramos niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días, y dos de los siguientes, que puede ser erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, oral, manos o pies. Otro de los signos o síntomas sería hipotensión o shock. Otro es características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, incluidos los hallazgos ecográficos o elevación de las troponinas. Otro es la evidencia de coagulopatía por elevación del tiempo de protrombina, el KPTT o el dímero D. Y otros es los síntomas gastrointestinales agudos como ser diarrea, vómitos o dolor abdominal. Entonces es niño o adolescente de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y dos de los que acabamos de nombrar, además de marcadores elevados de inflamación como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina y ninguna otra causa evidente de inflamación, incluida sepsis bacteriana, síndrome de shock estafilocócico o estreptocócicos. Bien, entonces esos serían los 3 criterios para definir un caso sospechoso. ¿Qué sucede generalmente? Que hay que definir también la urgencia, digamos, con la que vamos a asistir a este paciente. Para eso tenemos que hacer un triage, en donde clasificamos en rojo, amarillo y verde. Rojo sería una emergencia donde hay signos y síntomas graves, descompensación con amenaza de pérdida de la vida. Y vamos a tener ahí apneas, disnea grave, taquipnea, taquicardia o bradicardia, hipertermia, hipertensión arterial o hipotensión y una saturación de oxígeno con aire ambiental menor al 93%. Estos pacientes tienen riesgo de vida y tiene que ser una atención inmediata y una derivación a un centro de segundo nivel o de mayor complejidad que pueda asistirlo. Luego tenemos los amarillos, que son la urgencia, con síntomas y signos estables, pero tienen factores de riesgo, en donde puede aparecer disnea leve, vómitos y diarrea, cefalea, debilidad, respiración con tiraje, antecedentes de factores de riesgo. En ese caso hay un riesgo potencial para la vida, pero nos da un tiempo, tenemos más tiempo para actuar y coordinar. Aproximadamente se habla de 1 hora para también derivarlo a un centro de mayor complejidad que pueda asistirlo. Y luego tenemos los verdes sin urgencia, donde hay estabilidad respiratoria y no hay factores de riesgo, y estos pacientes generalmente van a tener fiebre, tos, ardor de garganta, rinorrea, son de bajo riesgo. Podemos atenderlo hasta dentro de 2 horas, digamos, de acuerdo obviamente a la demanda que tengamos en ese momento, y sí pasan a valoración médica para ver cómo seguimos. Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Nación, junto con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, proponen una evaluación inicial en pacientes con infección respiratoria aguda durante la pandemia de COVID, en donde si un paciente tiene fiebre, dificultad respiratoria, tos seca, dolor de garganta u otros síntomas como astenia, anosmia y rinorrea, hay que valorar principalmente, sino en primer lugar, la presencia o ausencia de factores de riesgo. Estos factores de riesgo sabemos que son más de 60 años o comorbilidades como enfermedad cardiovascular previa, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad renal crónica, cáncer o estar bajo tratamiento inmunosupresor o con alguna alteración de la inmunidad. Si tiene factores de riesgo, vamos directamente a una radiografía de tórax de frente y perfil y un laboratorio básico de acuerdo a la disponibilidad del centro, ¿sí? Si no tiene factores de riesgo, vamos a evaluar la frecuencia respiratoria, si es mayor o igual a 24 por minuto, o tiene rales crepitantes o satura menos del 95% respirando aire ambiente, también entra hacia radiografía de tórax y un laboratorio básico, ¿sí? Si no tiene factores de riesgo y esto de la frecuencia respiratoria es menor a 24, no hay rales y satura más del 95%,
puede ir a un aislamiento de baja complejidad con un control a las 24 horas. ¿Sí? El control puede ser telefónico o bien algunos equipos de salud pueden movilizarse hacia donde se encuentra el paciente. Entonces, en los pacientes a los que les vamos a pedir la radiografía de tórax y el laboratorio básico, en la radiografía vamos a valorar la presencia de opacidades. Si hay una opacidad y además tiene los criterios ATS-ITSA, que puede ser 1 mayor o 3 menores, ¿sí? Los criterios mayores son la necesidad de asistencia respiratoria mecánica invasiva o hoyo séptico con necesidad de vasopresores, la presencia de uno de esos o de 3 menores, que pueden ser la taquipnea mayor a 30, la PAO-FIO menor a 250, los infiltrados multilobares, la confusión / desorientación, la urea mayor a 42, leucopenia menor a 4000, plaquetopenia menor a 100.000, temperatura menor a 36 o hipotensión que requiere hidratación agresiva, ¿sí? Que tenga 3 de esos criterios, nos da la pauta de que este paciente va a necesitar una internación en terapia intensiva. Si no los tuviera, si no cumpliera con estos criterios, va a una internación en sala destinada a pacientes COVID. En el caso de que la radiografía de tórax tenga una opacidad dudosa o sea normal, pero tenemos alta sospecha clínica, podemos realizar una tomografía de tórax si es que está disponible. Si la podemos hacer y vemos que está normal, va a un aislamiento de baja complejidad. Si la hacemos y vemos que hay una opacidad, volvemos a aplicar estos criterios que mencionábamos antes, 1 mayor o 3 menores. Y si no la podemos hacer, vamos a valorar también los criterios, ¿sí? Y base a eso vemos si va a una internación en sala COVID o si va a una internación en terapia intensiva. Bien, eso es en el caso de un caso sospechoso, ¿sí? Recordemos, lo primero que vamos a tener es un caso sospechoso, que hay que confirmarlo. ¿Cuándo hablamos de un caso confirmado? Tenemos por un lado la definición de caso confirmado por laboratorio, que es todo caso sospechoso con resultado detectable para la PCR, para SARS-CoV-2, mediante pruebas de biología molecular, la detección del virus mediante pruebas de biología molecular por reacción de amplificación isotérmica mediada por bucle, y la detección de antígenos mediante pruebas no moleculares. Este diagnóstico confirmatorio en casos sospechosos con síntomas leves moderados solo durante los primeros 7 días desde el inicio de los síntomas. Y es importante saber que en el caso de los antígenos, un resultado negativo no descarta enfermedad por SARS-CoV-2. No es la idea de este Ateneo hablar sobre métodos diagnósticos, pero sí sepamos que el test de referencia sigue siendo la PCR y los demás test se comparan en relación a esto, digamos. Hay diferentes valores de sensibilidad y especificidad que vale la pena analizar. Hay siempre la posibilidad de un falso negativo. Recordemos que ningún test detecta hasta el momento el 100% de los pacientes, y es importante tener en cuenta el tiempo en el que se pide el test, que esto fue algo que surgió en el intercambio después del Ateneo, en donde sabemos que lo ideal es pedirlo entre los 5 y 7 días a la PCR, por lo menos, de iniciado los síntomas, ¿sí? No es lo mejor pedirlo al inicio de los síntomas porque la carga viral puede ser baja, la PCR puede dar negativa y ser un falso negativo, que el paciente realmente tenga la enfermedad. Entonces, eso es un punto importante porque muchas veces los pacientes los sospechamos, ¿sí? Y quieren saber o quieren tener una confirmación, entonces poder explicarles esto, que hay que esperar un tiempo para poder hacer la PCR, y en el mientras tanto sí deben permanecer aislados porque son casos sospechosos justamente. Luego tenemos la definición de caso confirmado por criterio clínico epidemiológico, en donde tenemos el criterio 1, toda persona que en los últimos 14 días haya sido contacto estrecho de un caso confirmado, que ya vamos a ver qué es el contacto estrecho, o forme parte de un conglomerado de casos con al menos un caso confirmado por laboratorio sin otro diagnóstico definido, y que además presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, odinofagia, dificultad para respirar, vómitos, / diarrea, / cefalea, / mialgias. Recordemos que los que están separados por una barra se consideran como un solo signo o síntoma. Esa sería la definición del criterio 1. Luego tenemos un criterio 2, que es toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience con pérdida repentina del gusto del olfato. Y criterio 3 es toda persona fallecida que no tenga diagnóstico etiológico definido, haya tenido un cuadro clínico compatible con COVID-19, conocido por el médico certificante o referido por terceros,
independientemente del estado de salud previo y que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o haya estado vinculado epidemiológicamente a un conglomerado de casos o áreas de transmisión comunitaria sostenida, ¿sí? Ese sería el criterio 3. En todos los casos comprendidos en este punto se procurará el diagnóstico etiológico por laboratorio. Ya vamos a ver que es uno de los puntos en donde debemos pedir sí o sí una PCR. Entonces, sí, puede suceder que a veces haya poco reactivo o que haya una demora en el procesamiento de las muestras, por lo tanto siempre se prioriza a qué pacientes se va a agilizar, digamos, el tema del diagnóstico porque puede cambiarles la conducta sobre todo. Entonces, se procura el diagnóstico etiológico por laboratorio en los casos confirmados por criterio clínico epidemiológico, ¿sí? que formen parte de uno de los siguientes grupos. Pacientes que presenten criterios clínicos de internación, pacientes con factores de riesgo, personas gestantes, pacientes que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada, personal de salud, personal de seguridad y personas fallecidas sin causa conocida, ¿sí? En estos casos, que sean casos confirmados por criterio clínico epidemiológico, también se les debería pedir la PCR, que sería el diagnóstico etiológico por laboratorio. Ahora, los contactos estrechos de casos confirmados que no presenten síntomas no son considerados casos de COVID, pero deben realizar la cuarentena por 14 días. Bien, esta es la fuente, es la resolución 0939 del Ministerio de Salud Pública de Salta, que se publica el 21 de septiembre, en donde tenemos el abordaje que se propone para los casos confirmados, ¿sí? Las formas leves es aquella que tiene un score del CAR 65 de 0, ¿sí? Recordemos que el CAR 65 lo que hace es ver la confusión presente o ausente en el paciente, la urea mayor a 40, la respiración mayor a 30 por minuto, la B se refiere a la presión arterial, que es una sistólica menor a 90, una diastólica menor a 60, y el 65 se refiere a la edad mayor a 65, ¿sí? La presencia de algunos de estos ítems que nombrábamos da un puntaje, perdón, cada uno de estos ítems vale un punto, ¿sí? Se suman los que tiene el paciente y puede tener un máximo de 5 puntos. En el caso de que el puntaje sea 0, lo que hacemos es buscar las complicaciones, el abordaje va a ser en forma ambulatoria mediante control telefónico y hay que valorar la presencia o ausencia de comorbilidades, ¿sí? El tratamiento va a ser sintomático, no se utilizan antibióticos en este caso y sí se prioriza la nutrición e hidratación adecuada del paciente. En el caso de pacientes con neumonía, sin criterios de gravedad, que no requieren oxígeno ya que saturan más de 94% con aire ambiental y tienen un puntaje de 1, el manejo, el abordaje también puede ser ambulatorio con un control diario estricto, ¿sí? que puede ser en forma telefónica, y la internación va a ser según la evolución y la presencia o ausencia de factores de riesgo. El tratamiento en este caso también es sintomático, se van a usar antibióticos según los protocolos de cada establecimiento para el tratamiento de neumonía, se va a hacer nutrición e hidratación adecuadas y se recomienda que el paciente esté en decúbito prono en el domicilio. En el caso de pacientes con neumonía que tengan un score de 2 o que saturen menos del 94%, se va a internarlo en la sala de internación general, se le va a pedir un laboratorio de rutina con marcadores de inflamación y una radiografía, tomografía de tórax según la disponibilidad. El tratamiento en este caso va a ser con corticoides, se hace tromboprofilaxis, decúbito prono, la nutrición y la hidratación. El antibiótico se realizará hasta el tratamiento antibiótico hasta que obtengamos los cultivos, se le administrará oxígeno y kinesioterapia respiratoria. Y en el caso de una neumonía con un score de 3 o más, el paciente debe ir a UTI y el tratamiento es igual al anterior, pero bueno, siempre adecuándose al estado hemodinámico y los requerimientos del paciente. No es la idea de este Ateneo entrar en lo que es el tratamiento, lo pueden encontrar, está la resolución en el Drive, pero sí tener en cuenta que esto es lo que se propone hasta el momento para cómo manejar, si abordar, mejor dicho, o tratar estos casos en el domicilio o en la internación y con qué.
Es importante saber que hay que implementar las medidas de control tanto ante los casos confirmados por laboratorio como ante los casos por criterio clínico epidemiológico, que son el aislamiento, el control clínico del caso y la identificación y la cuarentena de los contactos estrechos, ¿sí? El alta, en el caso del caso confirmado, lo vamos a dar a los 10 días desde la fecha del inicio de síntomas, siempre que el paciente presente una evolución favorable, palabras claves, evolución favorable, sin necesidad de internación y se encuentre asintomático en las últimas 72 horas. Algo que surge en el intercambio también es que muchas veces en los pacientes persiste una tos residual. Sabemos que puede seguir con tos un tiempo más, digamos, después de este periodo. Y también otra cosa es la digeusia y la anosmia, ¿sí? No está en ningún protocolo, no está establecido, pero en el manejo práctico, digamos, lo que se ve es justamente la evolución favorable, que el paciente permanezca afebril durante 72 horas y la tos que tiene que ir disminuyendo. Además que, bueno, no tenga necesidad de internación, no tenga necesidad de oxígeno, no desature, etc. La anosmia y la digeusia se describe que pueden persistir por un tiempo prolongado, ¿sí? Más allá de 14 días, y también aparece, se está describiendo actualmente como una fatiga o una sensación de debilidad que también puede durar un periodo prolongado. Entonces, más que nada para el alta, vamos a tener en cuenta esto, los 10 días desde la fecha del inicio de los síntomas, cómo se siente el paciente, tiene que estar mejor, tiene que haber tenido una evolución favorable, que no haya estado internado y que esté asintomático, sin fiebre más que nada, en las últimas 72 horas, ¿sí? Entonces, el alta de casos confirmados, para síntomas leves o asintomáticos, vemos el aislamiento respiratorio hasta cumplir los 14 días desde el inicio de los síntomas o desde el diagnóstico, ¿sí? O los 10 días más las 72 horas sin síntomas, y se otorga el alta sin necesidad de PCR. Para los casos con síntomas moderados o graves, se hace el aislamiento respiratorio hasta al menos 10 días desde la aparición de los síntomas, más 72 horas sin síntomas o estable y la PCR negativa. Bien, en ambos casos el alta es sin PCR, pero esto puede variar de acuerdo a los protocolos institucionales, ¿sí? Esto es lo que se propone en la sala de situación de la provincia, pero cada institución puede tener diferentes protocolos, eso también es cierto, entonces siempre es importante, antes de dar el alta, preguntar qué requisitos les piden para poder presentar el alta. Bien, y finalmente pasamos a lo que es el contacto estrecho, ¿sí? Para todos los casos, el periodo de contacto se considera desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas del caso de COVID-19, ¿sí? O el caso índice. Y se considera como contacto estrecho a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas durante las 48 horas previas y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas, al menos durante 15 minutos. Por ejemplo, son los convivientes, las visitas o los compañeros de trabajo. Ese es en general. Ahora, en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada, se considera contacto estrecho a toda persona que comparte habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID o toda persona que concurra a estos centros comunitarios, comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, siempre menos de 2 metros, durante o por más de 15 minutos. En el personal de salud se considera que es expuesto a COVID, a SARS-CoV-2, a quienes sin emplear correctamente el equipo de protección personal apropiado permanezcan a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado durante por lo menos 15 minutos, ¿sí? O tengan contacto directo con secreciones, o tengan contacto directo con el entorno donde está el paciente, o permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles, como puede ser la intubación de un paciente, ¿sí? Siempre recordar que no se considera expuesto si se empleó correctamente el equipo de protección personal. Y esto es un punto muy importante porque se sabe que menos del 5% de los que utilicen correctamente el equipo de protección personal van a tener, disminuye, digamos, al menos del 5% la posibilidad de contagiarse
del COVID. Y en un avión o bus son todos los pasajeros situados en un radio de 2 asientos alrededor del caso confirmado que hayan estado sintomáticos durante el vuelo, y a la tripulación que tuvo contacto con dichos casos, y en el buque todas las personas que compartieron el viaje en buque con casos confirmados. ¿Cómo hacemos el abordaje de los contactos estrechos? Primero, generalmente los primeros que se identifican son los convivientes, ¿sí?, que se tratan como una cohorte, es decir, como un grupo. Si alguno de esos contactos estrechos comienza con síntomas y se confirma por nexo, ¿sí?, esto que decíamos, el criterio 2 de lo que son los casos confirmados, todo el resto de ese grupo reinicia el periodo de aislamiento, ¿sí? O sea, si llevaban 10 días y aparece un caso, deben volver a iniciar los 14 días. Y este aislamiento puede ser domiciliario o en centros no hospitalarios, como ser los hoteles. Hay un documento en donde establece cuándo el paciente puede hacer aislamiento domiciliario, cuándo puede asistir a un centro no hospitalario, ¿sí? Más que nada tiene que ser un paciente que pueda ser autoválido, que pueda cuidarse por sí mismo y que no conviva con personas de riesgo, ¿sí?, con factores de riesgo. El manejo general es tomar los datos de estos pacientes, de estos contactos, y poder hacer comunicación y monitoreo activo por 14 días. La PCR va a variar según la zona, ¿sí? Zona 1 y 2 piden PCR, zona 3 y 4 no, para el alta. Hay que decirle al paciente que evite el contacto social, que evite las visitas, evite salir a comprar, que se mantenga dentro del domicilio, e incluso dentro del domicilio poder tener un área en donde el paciente esté, y también instruirlos respecto a cómo limpiar las superficies, qué soluciones usar y la ventilación del hogar. Y el tema de cómo van a eliminar los residuos, o sea, cómo van a sacar la basura, también es otro tema a instruir. Hay información al respecto, pero es importante que tengamos estos puntos en cuenta al momento de hacer la consulta o la consejería a los contactos. Entonces este es el algoritmo que propone Nación, en donde el contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 se hace aislamiento domiciliario según las pautas por 14 días. Si tiene fiebre y alguno de los otros síntomas que hablamos en el caso sospechoso, ¿sí?, se comunica con la jurisdicción y según el lugar se hará o no la PCR. También se lo puede, como decíamos, confirmar por nexo, ¿sí?, sin necesidad de PCR. En caso de que se confirme, ya sea por PCR, ya sea por nexo epidemiológico, se hace como un manejo de caso de COVID-19. Y recordar que a todos los demás que estén aislados junto con este contacto, o sea, la corte de contactos estrechos reinicia los días de aislamiento, ¿sí? Si lo consideramos negativo, vemos si hay otras etiologías y se hace el abordaje de esas etiologías, ¿sí? O si vemos que no cumple los criterios, ya que sea que no cumpla los criterios de caso confirmado por epidemiología, por contacto clínico epidemiológico, por criterio clínico epidemiológico, o que tenga una PCR negativa, ¿sí?, lo consideramos negativo, cumple los 14 días post-exposición y se da el alta en nuestra zona sin PCR. Y si no presenta en ningún momento síntomas durante los 14 días de aislamiento, también se le da el alta. Es importante tener en cuenta esto, sobre todo para los pacientes que trabajan, ¿sí?, porque hay que darles un certificado para que no tengan problemas, ni descuentos, ni demás. Entonces es importante tener claro esto y también preguntarle al paciente, porque algunos, como decíamos, hay lugares que adaptan sus protocolos, entonces también tener esa información es útil. En el caso de las personas gestantes, las puérperas y los neonatos, se sabe que la recomendación para las personas gestantes con sospecha y o confirmación de COVID-19 no difieren de las indicadas para el resto de la población adulta. Los estudios disponibles no son concluyentes respecto a transmisión vertical y tampoco se ha demostrado que exista asociación entre COVID-19 materna y el parto prematuro. El modo de parto no tiene influencia sobre el riesgo vinculado a COVID para la madre o el recién nacido, o sea que no debe tomarse en cuenta para decidir la vía de parto.
y los beneficios de la lactancia materna superan los eventuales riesgos, aún en el caso de lactancia directa. Lactancia directa sería ponerlo al bebé que tome el pecho, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco de esto, pero lo que se recomienda es que la persona gestante o la persona que está dando de lactar pueda extraerse la leche y alguien que no sea COVID pueda administrárselo a ese bebé. Si no, otra opción es ponerlo al pecho, pero siempre teniendo en cuenta el uso de barbijo, la higiene de manos, si tose o estornuda en el pliegue y demás, ¿sí? Y que un ambiente ventilado, pero aún en el caso de ponerlo al pecho y teniendo todos los cuidados, siempre la lactancia va a tener más riesgos más beneficios que riesgos, por eso siempre no se sugiere en el caso de personas con COVID-19 puérperas o que estén dando de lactar, que se suspenda la lactancia. La lactancia, siempre que se pueda, hay que continuarla. La internación, en el caso de un caso sospechoso o un caso confirmado con síntomas leves, no requiere internación hospitalaria, salvo que las condiciones socioambientales no permitan un aislamiento domiciliario. Se puede ver la posibilidad de aislamiento en un centro no hospitalario, ¿sí? Garantizando la posibilidad de acceso al control obstétrico si fuera necesario. Y para casos moderados y graves, la internación en una sala adecuada para tal fin. En el caso de los recién nacidos y los neonatos, se sabe que los recién nacidos reportan enfermedad leve en la mayoría de los casos. Si son asintomáticos, no hace falta hacerle ningún estudio. Si son sintomáticos, se hace una PCR para COVID en las muestras de secreciones nasofaringeas. Se pueden hacer al nacer o al comienzo de los síntomas. Y si se mantiene sintomático sin haber tenido un resultado positivo previo, se hace a las 72 horas. Con un resultado positivo, sea el de cuando nace, el de cuando empieza con los síntomas o el de las 72 horas después de un negativo, si alguno de esos es positivo, ese recién nacido o neonato es un caso confirmado de COVID-19 y se hace la internación con medidas de aislamiento de contacto y de gota. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de recién nacidos sintomáticos. Si tiene 2 resultados negativos, se descarta el caso. Se le debe pedir cuando sospechamos una radiografía de tórax, un hemograma, un hepatograma y reactantes de fase aguda. Y la circulación de ese recién nacido en el hospital siempre debe ser en una incubadora de transporte. Bien, en el caso de algo que surgió en el intercambio fue en el caso de niños mayores, como sería el tema de la lactancia. Y repetimos, siempre se trata de preservar la lactancia, ya sea a través de la extracción de leche y la administración a ese neonato o a ese lactante, ¿sí? O bien la lactancia directa, o sea, que la persona que está dando de la lactancia lo coloca al pecho. Siempre se valora que la lactancia, los beneficios son mayores a los riesgos, entonces se la sigue recomendando y siempre haciendo énfasis en las medidas de control, digamos, de infecciones, que sabemos como el uso de barbijo, el lavado de manos antes y después de dar el pecho, ¿sí? La ventilación del ambiente, las medidas generales, pero no se sugiere suspender la lactancia. En el caso de los niños adolescentes menores de 18 años, es importante saber que en su mayoría presentan formas leves de la enfermedad, ¿sí? Entonces no se los considera como de riesgo, pero sí hay que tener en cuenta el criterio 3 de caso sospechoso, si recuerdan, que era el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID en niños y adolescentes de 0 a 18 años. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta y diagnosticarlo o sospecharlo, mejor dicho, en forma precoz para hacer la derivación a un centro de mayor complejidad para valoración, ¿sí? Porque es algo que puede comprometer es de compromiso vital, digamos, en estos niños y adolescentes. Por lo tanto, si se sospecha, hay que derivarlo. Generalmente nosotros en primer nivel y en la mayoría de los laboratorios no vamos a tener acceso a troponinas o incluso a veces un coagulograma. Entonces, por eso es importante poder detectarlo y derivarlo. Bien, y estas son nuestras redes. Algo más que haya surgido del Ateneo es el tema del aislamiento, de los contactos. ¿Sí? Sabemos que
o sea, el sentido común diría que a los contactos de un caso sospechoso también hay que aislarlos hasta tener la confirmación de si es o no COVID. Pero muchas veces sucede que por diferentes cuestiones, protocolos internos, ART, cuestiones laborales, se pide que recién al tener la confirmación se aísle a los contactos, ¿sí? Entonces siempre es importante preguntar en qué esto de las redes, ¿sí? Como médicos de familia, poder ver esto de dónde vive el paciente, quiénes son sus contactos, si trabajan en blanco, trabajan en negro, cómo son los requisitos, si se puede hacer un certificado provisorio hasta tener el resultado, que demora entre 48 y 72 horas, pero a su vez hay que tener en cuenta la fecha de inicio de los síntomas, ¿sí? Si es un paciente que recién inicia los síntomas, hay que darle aislamiento, pero no tiene rédito que en ese momento le tomemos la PCR, porque sabemos que lo más probable es que sea un falso negativo por la eliminación viral baja, entonces tener en cuenta varios factores y el protocolo de cada lugar, ¿sí? Eso también no es menor porque puede condicionar el tema del aislamiento. Y siempre reforzarles las medidas que sabemos que funcionan para prevenir la transmisión del virus, que son la distancia, mantener una distancia de al menos 2 metros, la higiene frecuente de manos, no tocarse la cara, el uso correcto del barbijo o tapabocas, ¿sí? Que cubra nariz y boca, que no quede suelto, que no se lo toque del lado que queda hacia la cara, siempre se lo maneje los elásticos o las tiritas para evitar la contaminación. Evitar los ambientes cerrados, evitar los ambientes muy concurridos, ¿sí? No salir si no hace falta. Todo eso siempre hay que seguir reforzándolo, sobre todo particularmente si tenemos un caso sospechoso o un caso confirmado, ¿sí? Y poder, bueno, esto de investigar las redes, recordemos que muchas veces los pacientes que están internados o que se van a internar se pueden sentir muy solos, entonces poder ver la forma de favorecer la comunicación, favorecer el contacto indirecto, digamos, en ese momento y también llevar tranquilidad a nuestros pacientes es algo que surgió en el intercambio, poder dar información clara, precisa, hay mucho miedo y mucha... si un paciente se pone a leer en internet o si ve la tele, lo más probable es que se angustie mucho, entonces también poder hacer como un acompañamiento no solo de esto que estamos viendo que es los signos y síntomas de COVID, sino también poder hacer un acompañamiento de la parte psicoemocional, ¿sí? Poder brindarles información, poder brindar tranquilidad, poder estar disponibles, ¿sí? Abrir el espacio de diálogo, de escucha, que el paciente pueda expresar sus dudas y miedos, es algo que también surgió. Y creo que no me olvido nada más. Siempre recordar, tenemos por ahí, o se escucha mucho la gente que pide la PCR, pero recuerden, y volvamos hacia atrás si hace falta, que los criterios de casos sospechosos son clínicos, ¿sí? Y que aún si tenemos una PCR negativa, pero una alta sospecha clínica, no podemos seguir insistiendo por ahí en pedir otro estudio o en el tema del aislamiento, ¿sí? Porque lo que vamos a tener en un primer momento, en un primer contacto con el paciente y lo que lo va a llevar a la consulta, lo más probable es que, no lo más probable, lo que va a ser la parte clínica. Entonces es importante tener bien claro cuáles son los criterios, ¿sí? De caso sospechoso para poder llegar a un diagnóstico y no desestimarlos, porque recordemos que el diagnóstico es clínico, de laboratorio y por epidemiología. Entonces, como las tres patitas. Entonces, poder tenerlo siempre presente a los síntomas e ir actualizándolos de acuerdo a lo que va proponiendo el Ministerio de Salud. Bueno, los esperamos en nuestro próximo Ateneo, que va a ser el martes que viene, el martes 13, sobre síndrome de muerte súbita del lactante. Y posteriormente, siguiendo con el tema COVID, vamos a tener un Ateneo sobre sensibilización en salud mental, donde va a participar el doctor Volati, que es del área de psiquiatría, y de la residencia va a participar la doctora Aredes y yo, Sofía Cabral. Así que ya les vamos a estar compartiendo seguramente en nuestras redes, pero bueno, les agradecemos a todos los que participaron. Lamentablemente
repito, por problemas técnicos no pudimos grabarlo. Esperemos que para la próxima nos funcione mejor. Y cualquier duda o cualquier comentario nos lo pueden dejar. También recibimos sugerencias de temas y a partir de este Ateneo implementamos, si se fijan en la descripción y en los comentarios, vamos a implementar como un formulario en donde en forma totalmente voluntaria y anónima puedan dejarnos qué les pareció el Ateneo y también propuestas de temas, ya que la mayoría de los temas surgen de nuestra práctica cotidiana como residencia, pero también sabemos que muchas veces puede haber otras cuestiones que quizás sea bueno abordarlas, así que los escuchamos, los leemos respecto a eso. Muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día.